Amados hermanos y amigos, les ruego que por favor inclinemos nuestros rostros y vayamos al Señor en oración pidiendo su asistencia para que el Señor nos beneficie a través de la exposición de su palabra. Amén. Padre Celestial, Dios del cielo y de la tierra, queremos darte infinitas gracias. Nos acercamos ante ti, humillados, reverentemente, Padre, delante de ti para darte gracias. Tu palabra dice, bienaventurados, dichosos los que tú atraes para ti. Aquí estamos, Señor, conforme a tu providencia, conforme a tus decretos, reunidos, Señor, en esta mañana para darte honra, gloria, poder y exaltación. A ti, Señor, el único que es digno de recibirla. Nosotros apenas, Señor, en nuestros esfuerzos humanos, Señor, hacemos aquello que tu palabra nos ordena, pero sabemos bien, Señor, que tú eres el único que puede producir en nosotros una verdadera adoración. Ayúdanos, Señor, a adorarte en espíritu y en verdad, aún durante la exposición de tu palabra. Tu misma palabra dice que la exposición de ella alumbra. Permite, Señor, que la exposición de tu palabra en esta mañana pueda alumbrar nuestro entendimiento, de modo que podamos conocerte mejor, Señor, y que este conocimiento acerca de ti nos lleve a una vida de obediencia, a una vida de gratitud, a una vida, Señor, que te agrade en todo, Señor. Perdona mis pecados y los pecados de tu iglesia. Señor, que esto no sea un estorbo para que tú te comuniques con nosotros por medio de tu palabra en esta mañana. Gracias por el sacrificio de Cristo. Gracias por la persona de Cristo, porque por medio de Él y por sus méritos nosotros podemos gozar de una estrecha y buena relación contigo, Padre. Gracias porque Él intercede ante nosotros, delante de ti, delante de tu trono, a fin, Señor, de que nosotros seamos delante de ti, Padre, vistos de una manera, Señor, que antes era imposible, Señor. Gracias, Jesús, por estar dispuesto a sacrificarte en favor nuestro, porque tu sangre nos ha reconciliado con el Padre. Te pedimos todas estas cosas. Usa tu palabra, Señor. Espíritu Santo, trae convicción de pecado, de justicia y de juicio a los que no te conocen. Y por favor, sobreedifícanos en tu palabra, en tu santa palabra en esta mañana. En Cristo te lo rogamos. Amén. Amados hermanos, en la mañana de hoy quiero invitarles a continuar profundizando en el inmenso océano de la maravillosa y misteriosa doctrina de la providencia divina. A petición del pastor, en esta mañana he traído un sermón editado y adaptado que prediqué hace más de 2 años en esta iglesia local, el cual he rogado al Señor que por medio de este podamos ser nuevamente edificados y consolados, así como corregidos y llevados a amar más a nuestro Dios en cualquiera fuere nuestra situación. Pero antes de iniciar la exposición del pasaje que hemos de tratar en esta mañana, es necesario, a fin de sacar el mejor provecho y afirmar nuestros pensamientos, definir nuevamente lo que esta doctrina significa. Por lo que responderemos a la pregunta: ¿qué es la providencia divina? Y para ello he elegido una definición que he construido del Catecismo Mayor de Westminster y una definición del pastor Joel Pick que dice de la siguiente manera: la providencia divina es la más santa, sabia y poderosa manera en la que Dios preserva y gobierna todas sus criaturas y las acciones de éstas a fin de cumplir sus propósitos en todos y en especial para guiar a los santos y hacerles bien para su gloria.
habiendo definido tan sublime doctrina revelada en las Sagradas Escrituras, intentaré abordarla desde un pasaje que es muy conocido y familiar para nosotros. Y me refiero al tan usado pasaje de Romanos 8:28, que dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Considero necesario destacar que en torno a este pasaje de las Escrituras se han desarrollado toda clase de malos entendidos y de malos usos, siendo utilizado por algunos de manera artificial al no creer o estar persuadidos de esta verdad, o algunos otros de manera superficial en el hecho de no comprender la profundidad de lo que éste nos declara, como también ha sido usado en ocasiones como una clase de mantra, ¿sí?, o de frase mágica, lo cual desvirtúa el propósito de esta maravillosa promesa. Una y otra vez oímos decir a muchos cristianos y usar a muchos este texto fuera de contexto, aplicándolo a cualquier contexto sin el entendimiento claro, profundo y sencillo de lo que este mismo texto nos muestra. Pero mi intención no es dar relevancia al mal uso que algunos de los que se profesan cristianos le dan, sino exponer de hecho lo que dicha promesa sí nos enseña. Antes de considerar cualquier cosa en nuestro texto, quisiera que observásemos, amados hermanos, la vehemencia, la fuerza, la pasión, la convicción con la que el apóstol Pablo declara esta verdad. Él comienza diciendo: y sabemos. Y sabemos. Quiere decir, estamos completamente persuadidos, segurísimos de esto. No nos cabe duda alguna de que todas las cosas a los que aman a Dios nos ayudan para bien. Lo que nos da una idea de la importancia de esta verdad delante del contexto donde es presentada, y nos ayuda a comprender la manera santa en que Dios obra para el bien de los suyos. Deseo llamar su atención a dos cosas iniciales. En primer lugar, ¿para quiénes es esta promesa? ¿A quiénes se refiere el texto? Lo primero que podemos observar es el carácter de los santos, que son aquí definidos a través de las características que pertenecen a los que han sido verdaderamente santificados. El texto nos dice: a los que aman a Dios. No a otros, a los que aman a Dios. Estos son aquellos sobre los cuales el amor de Dios ha sido derramado, como dice el apóstol capítulos anteriores, verso 5 del capítulo 5. Estos son los que aman a Dios como consecuencia de haber sido amados por Él primero. No hay mérito alguno en ellos. Ellos aman a Dios porque Dios les amó primero. Los mismos se caracterizan por tener a Dios como su mayor bien, como aquello de más preciado valor, prefiriéndole, deseándole y deleitándose en Él por encima de todas las cosas, tanto en el tiempo presente como en el porvenir. Estos son los que por gracia han sido traídos al redil y alcanzados por el amor electivo de Dios. Hermanos, admiremos las riquezas del Evangelio, de la gracia en esto, que nos asegura el cielo en base a una condición tan justa como la de amar al Dios del cielo. No sobre otra base. Ellos aman a Dios
Por lo tanto, Dios los ha preparado para que le amen, para llevarlos al cielo con Él. Estos también son los que conforme a su propósito son llamados. No solamente son los que aman a Dios, sino que conforme al decreto eterno de Dios en su providencia, han sido llamados. Estos son llamados de forma eficaz, los cuales acuden al llamamiento de Dios, del yo al Dios de las Escrituras como fin supremo, del pecado a Cristo como el camino a seguir. Es para los que son verdaderamente santos que el llamamiento es efectivo y que esta promesa se hace real. Es para aquellos que no viven para sí. Es para aquellos que se abstienen de vivir gratificando sus deseos. Son las providencias de Dios un bien para aquellos que se esfuerzan en obedecerle y agradarle. Los que son llamados son aquellos que no confían en sus propios méritos o desempeño como base de justicia delante de Dios. Los que han puesto en Cristo toda su confianza para que en el día del juicio no se les tenga por justos por causa de su propia obra, sino de la obra de aquel que todo lo sufrió por amor de pecadores. Por tanto, esta promesa no es para todos los hombres, o para cualquiera que quisiera apropiársela o aplicársela a sí mismo, sino para aquellos que aman a Dios y han sido por Él eficazmente llamados a la obediencia a Cristo. Para quienes, como dije anteriormente, se complacen en la persona de Dios mismo, para quienes le prefieren, para aquellos que a pesar de la corrupción de sus corazones, lo cual ellos mismos reconocen, se esfuerzan por dar muerte a sus pecados constantemente, para quienes no corren tras sus propios deseos, sino que reciben y piden la gracia para resistirlos. Es para ellos, para los que aman a Dios y han sido eficazmente llamados conforme al propósito eterno de Dios, que aplica esta promesa. En segundo lugar, lo que deseo que observemos es el privilegio de los que aman a Dios. El texto nos dice que a estos todas las cosas les ayudan a bien, por lo que ellos pueden estar seguros y confiados de que Dios, quien gobierna y orquesta todas las cosas, lo hará para cumplir sus propósitos, el propósito de Él ser glorificado y de que ellos reciban bien. Una de las cosas que estuvimos viendo al inicio del capítulo 5 de la Divina Providencia en la exposición de la Confesión de Fe Bautista de Londres de 1689 fue que se enfatizó que Dios hace todas las cosas para cumplir sus propósitos, para Él ser glorificado. Sin embargo, no se hizo el énfasis necesario que la Biblia también nos dice que estas cosas Él las hace con el propósito de hacernos bien. No es que Dios atropella y hace todas las cosas sin importarse con nadie. No. Dios hace cada una de las cosas que hace con el propósito de Él ser glorificado y hacerle bien a los suyos. Hermanos, cuánto amor. ¿No estás maravillado con esto? ¿No te cautiva que Dios haya hecho todos sus decretos y lleve a cabo todos sus planes y orqueste todas las cosas para tu bien, para mi bien, para el bien de aquellos que amamos a Dios? Por tanto, podemos decir que es el privilegio de los que verdaderamente aman a Dios que todas las cosas les ayuden a bien. Todas las cosas. Pero mi deseo es que seamos
un poco más profundos en este asunto para que contemplemos la majestad de Dios y saquemos el mayor provecho para nuestras almas. Y para ello responderemos a las siguientes preguntas. ¿Cuáles son las cosas que obran para el bien de los que aman a Dios? Todas las cosas. Todo el mundo me pone una cara así como que, obvio, todas las cosas. Sí, son todas las cosas. El texto nos da la respuesta, lo que lleva a algunos a preguntarse si aún los pecados del pueblo de Dios se encuentran aquí entre las cosas que ayudan para el bien de ellos. ¿Se encuentra nuestro pecado dentro de aquellas cosas que Dios ha decretado para hacernos bien? A lo que debemos responder conforme a la palabra de Dios, que Dios no es el autor de pecado alguno, pues Él no tienta a nadie ni puede ser tentado. Sin embargo, Él permite nuestros pecados a fin de que obren para nuestro bien. Y para ello tomaré el ejemplo de Pedro. ¿Recuerdan bien al apóstol? Él negó al Señor y luego se le concedió la gracia del arrepentimiento, y por medio de esta experiencia él aprendió que Cristo conocía todas las cosas, aún su propio corazón. Pues en su conversación con el Señor en Juan capítulo 21, verso 17, después del Señor haber resucitado, el Señor insistió en preguntarle: Pedro, ¿me amas? Y él respondía: sí, Señor, tú sabes que te amo. Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Pero él recordó aquella experiencia que estuvo previamente, en la que él comenzó, por así decirlo, testarudamente a seguir con el Señor, intentando decirle al Señor que él nunca le negaría. Entonces, él, en la tercera vez que el Señor le pregunta: Pedro, ¿me amas?, él exclamó: Señor, tú lo sabes todo. ¿Había aprendido Pedro la lección? Sin duda alguna. Él creía que sabía muchas cosas. Es más, él estaba confiado en su propia determinación de que no negaría al Señor. Y el Señor le dijo: ciertamente no habrá cantado el gallo 3 veces. No habrá cantado el gallo y tú me habrás negado 3 veces. De manera similar sucedió con David. Dios permitió que él cometiese el pecado de matar a un hombre a fin de quedarse con su mujer. A lo que él mismo dijo tiempo después en el Salmo 119, 71. Bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Dios permitió que él cayese. Dios permitió que él cometiese tan horrenda afrenta contra Dios con el fin de hacerle bien. Esta verdad la hallamos en el párrafo o artículo 5 del capítulo 5 de la Divina Providencia. Si tienen allí sus confesiones, pueden buscarlo. Dice el párrafo 5 o artículo 5 del capítulo 5 de la Divina Providencia, dice así: capítulo 5, párrafo 5, dice: el Dios sapientísimo, justísimo y clementísimo, a menudo deja por algún tiempo a sus propios hijos en diversas tentaciones y en las corrupciones de sus propios corazones, a fin de disciplinarlos por sus pecados anteriores, o para revelarles la fuerza oculta de la corrupción y del engaño de sus corazones, para que sean humillados. Y para llevarlos a una dependencia de Él más íntima y constante, para su apoyo en Él, y para hacerlos más vigilantes contra todas las ocasiones futuras de pecado, para otros fines santos y justos. Por consiguiente,
todo lo que ocurre a cualquiera de sus escogidos es por designio, para su gloria y para el bien de ellos. Yo no sé si ustedes habían visto esto así, pero la primera vez que yo contemplé el hecho de que Dios permitiese que aún yo permaneciese en ocasiones, en tentación y en las corrupciones de mi corazón, Dios usa todas estas cosas para hacerme bien, ya sea para hacerme más dependiente de Él, ya sea para humillarme acerca de mi orgullo, ya sea también para que yo tenga más cuidado y no me vuelva a exponer a aquellas cosas que me llevaron a esa condición, y así un sinfín de cosas que el Señor nos enseña, aún por medio de nuestros propios pecados. Hermanos, cuando hablamos de la providencia de Dios, se hace necesario, de hecho, distinguirlas a fin de entenderlas mejor debido a nuestras limitaciones, ya que muchas son las veces en las que no comprendemos cómo es que un evento o circunstancias son permitidos o enviados por Dios mismo para nuestro bien. Es por ello que hombres temerosos de Dios, como los puritanos, una y otra vez se insistieron en distinguirlas en providencias de misericordia y providencias de aflicción. Ellos llamaron a las providencias de misericordia aquellas cosas que por nosotros son tenidas o son contadas generalmente como cosas a nuestro favor: comodidades, goces, bienes, provisiones, entre otras cosas que tienden a gratificar los sentidos y a dar felicidad y alegría según nuestras percepciones. Así definieron ellos estas providencias de misericordia. Todas estas cosas son ordenadas por Dios, dice la Escritura misma. Santiago 1:17, toda buena dádiva y todo don perfecto provienen del Padre de las luces, en el cual no hay variación. Quiere decir, provienen de la mano de Dios mismo. Si las cisternas están llenas de aguas dulces, Él es quien las llena. No es nuestro propio esfuerzo, no es producto del azar o de la suerte, sino Dios mismo quien ha llenado nuestras cisternas con cosas que nosotros percibimos como buenas. Si hay bienestar en las relaciones con nuestros hermanos, amigos y familiares, una vivienda cómoda, propiedades en crecimiento, una buena reputación o fama delante de los hombres, salud física, entre muchas otras cosas que el corazón pudiese desear, estas providencias son buenas para los santos siempre que los lleven a Dios. ¿Escuchamos bien? Siempre que los lleven a Dios, sea en agradecimiento o en devoción. Pero hermanos, en el momento en que éstas sustituyen el gozo y devoción del creyente en Dios, muchas veces son quitadas por Dios mismo para nuestro propio bien. Dios mismo se hace de su disciplina y nos quita aquellas cosas en las cuales nosotros estamos colocando toda nuestra confianza, en aquellas cosas en las que nosotros estamos regocijándonos más que en Él mismo. Entonces tengamos cuidado. ¿No dice el sabio en el proverbio? No me des demasiado, no sea que me olvide de ti. Ni me des tampoco, no sea que me vea tentado a robar. Entonces, ninguna de las cosas, de las misericordias que recibimos de Dios, deben en ningún momento ocupar el lugar de Dios. Ni una buena familia, ni un buen estatus, ni una buena fama delante de los hombres, ni la buena salud, nada de lo cual nosotros podamos gozar temporalmente en este tiempo en el que Dios ha dispuesto que nosotros vivamos, debe tomar el lugar de Dios. Si no, sería un ídolo. Estaríamos idolatrando aquellas providencias de misericordia. Y Dios, quien nos ama, Dios, quien trata a sus hijos
con sumo cuidado, quien es celoso y no comparte su gloria con ninguna de las cosas creadas, ni ninguna criatura en particular, entonces Él hará lo que sea necesario para que nosotros aprendamos la lección. Ahora, como dije anteriormente, estas providencias son buenas para los que temen a Dios, pero para los impíos son en muchas ocasiones para su propio mal. Dice Proverbios 1:31, la prosperidad de los necios les echará a perder. Ahora, para los que aman a Dios, estas cosas son buenas en sí mismas siempre que los lleven a Él. Por otro lado, ellos también definieron lo que es conocido como las providencias de aflicción, como aquellos eventos, circunstancias, situaciones que generalmente se cuentan como malos, según nuestra percepción, penosos, como por ejemplo enfermedades, pérdidas materiales o de algún ser querido, problemas de cualquier índole, todo lo que se perciba como una dificultad para nosotros bajo nuestras percepciones, estas son llamadas providencias de aflicción. Estas cosas suceden tanto a santos como a impíos. Es lo que dice Eclesiastés 9, 1 y 2. Todas estas cosas lo sufren los seres humanos, tanto las cosas buenas como las cosas que nosotros percibimos o llamamos como malas. Ambos, el bueno y el malo, nacen por igual para la aflicción, e incluso ser santos no es una razón para quedar eximidos de esta clase de circunstancias, como algunos enseñan. De modo que es imposible determinar el estado espiritual de alguien en base a sus circunstancias temporales. ¿Verdad que sí? Recordemos lo que dijo Job, capítulo 9, verso 22. Una cosa resta que yo diga: al perfecto y al impío Él los consume. La teología de Job era muy buena. Él sabía que las cosas buenas y las cosas malas sucedían tanto a justos como a pecadores, ¿sí? Tanto a píos o piadosos como a impíos. Evidentemente esto ayudó muchísimo a Job a poder resistir todas las aflicciones y los embates y las cosas que él padeció, porque él sabía que no necesariamente estas eran productos de algún pecado. Hermanos, a estas providencias que denominamos de aflicción, debemos, con la ayuda de Dios, percibirlas para nuestro bien. Pues la Escritura da testimonio en toda su extensión de cómo éstas han beneficiado a los que aman a Dios. Nosotros solemos una y otra vez ver cada una de las circunstancias que para nuestra percepción son malas como algo de lo cual nosotros debemos quejarnos, huir, desecharlas, odiarlas y no recibirlas como un acto de la generosa mano de Dios. Por esto Santiago dice: alégrense, estén gozosos cuando sean probados, cuando pasen por muchas dificultades. Bienaventurados, dichosos aquellos que son probados. Hermanos, aún la misma muerte del Señor Jesucristo, de Cristo el Señor, que podría ser denominada como una providencia de aflicción sin duda alguna, fue predeterminada y orquestada por Dios para el bien de su pueblo y para su gloria. La misma muerte del Cordero de Dios. Pues dice la Escritura, Hebreos 12:2,
el cual, haciendo referencia a Cristo, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio o la vergüenza, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Cristo sabía que su padecimiento lo llevaría nuevamente al lugar que antes gozaba con el Padre. Fue esto lo que él comunicó en su oración sacerdotal, expresada en Juan 17. Dice: Señor, llévame nuevamente a la gloria que tenía en el principio contigo. Él sabía que su padecimiento no era en vano, aunque era una providencia de aflicción, y la providencia de aflicción, Cristo mismo nos comunica, la palabra de Dios mismo nos comunica que Él, por causa del gozo que estaba puesto delante de Él, Él sufrió la cruz y la vergüenza. Y luego Dios lo sentó a la diestra de Él, esperando que todos sus enemigos sean puestos debajo del estrado de sus pies. Esto es un entendimiento claro. Cristo mismo entendía que las providencias de aflicción a los que aman a Dios, y no ha existido un hombre en la tierra que haya amado más a Dios que Cristo. Cristo mismo, quien amaba al Padre y el Padre lo amaba a Él. ¿No fue esto lo que Él expresó en los evangelios? Mi Padre me ama y yo amo a mi Padre, yo soy amado por Él, y el que ama a mi Padre y el que me ama a mí, entonces guarda mis mandamientos. Entonces, la persona más cercana al Padre, a la persona que Él más ha amado desde el inicio de las cosas y desde antes de lo creado, desde la eternidad, padeció la mayor de las providencias de aflicción. ¿Para qué? Para hacernos bien y para Él ser glorificado. La segunda pregunta que quisiera que respondiésemos según el texto es: ¿y cuál es este bien al que se refiere? En primer lugar, hallamos que se refiere a un bien temporal, el cual se aprecia claramente en las providencias de misericordia, las cuales tienden a ser percibidas por nosotros como buenas. Pero aún por medio de las providencias de aflicción podemos ver cómo nos ayudan a amar a Dios mucho más, como en el caso de José, quien fue vendido por sus hermanos, ¿verdad? Y Dios lo encaminó a bien. O como en el caso de Daniel, que si no hubiera sido cautivo por Babilonia y Nabucodonosor, no hubiera llegado a ser el consejero privado del rey de Babilonia. Lo que hace que sea de forma muy extraña y por medios que para nosotros son inexplicables muchas veces, que la divina providencia convierta circunstancias que según nuestra percepción son adversas en bienestar para aquellos que le aman. Solo Dios puede hacer esto. Solo Dios puede convertir el mal en bien, porque Él es la fuente de todo bien. Él es el único que puede trastornar todas las cosas y hacer que las mismas redunden para su gloria y para el bien de aquellos que le aman. En segundo lugar, este bien también se refiere a un bien espiritual y eterno. Es principalmente para esto, hermanos, que todas las cosas nos ayudan a bien. Pues si hay algo verdaderamente bueno, es aquello que es bueno para nuestra alma, lo cual es nuestra parte inmortal. Y cada providencia, sea de misericordia o de aflicción, tiene el propósito y la tendencia de hacernos bien espiritual, de conformarnos a la imagen de Cristo. ¿Es esto lo que dice el apóstol seguido del versículo 28? Dice que a los que antes conoció, a estos predestinó, y a los que predestinó también llamó, y a los que llamó, a esos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Entonces, el bien al que se refiere nuestro texto no solamente es un bien temporal, sino
sobre todas las cosas es un bien espiritual y eterno. Es por ello que abordaré al menos 8 cosas que Dios hace a fin de producir bien espiritual en los que le aman. Para aquellos que normalmente toman notas, a fin de producir nuestro bien espiritual, lo primero que Dios hace es que nos enseña, hermanos, que cada providencia contiene una lección. Cada providencia contiene una lección. Tanto la vara que florece como la vara que corrigen tienen un mensaje claro para los que amamos a Dios. Pues las misericordias nos enseñan a ver las oportunidades para aprender y las aflicciones a disponer nuestros corazones para aprender, aun si a veces Dios necesita aún torcer y quebrantar nuestra voluntad a fin de enseñarnos a aprender. La segunda cosa que Dios hace a fin de producir nuestro bien espiritual es que nos pone a prueba, ¿sí? Nos pone a prueba a fin de que podamos ser animados según las virtudes que surjan en medio de las pruebas. Porque, hermanos, es verdad, somos pecadores, pero no todo es malo en nosotros. No todo es malo en nosotros. Fíjense, Dios nos pone a prueba para que en muchas de estas pruebas surjan virtudes como por ejemplo la paciencia. Y nosotros mismos nos quedamos asombrados. ¡Wow! Pero cuánta paciencia me dio el Señor en esta circunstancia. En otro momento yo me hubiese vuelto loco. Yo hubiese perdido la cabeza y la cordura. Pero no, resultó que vi a Dios actuar por medio de su Espíritu, dando un fruto espiritual como la paciencia. Así como que también en medio de las pruebas seamos avergonzados por lo malo que surge de nosotros en medio de ellas. Nuestros pecados, nuestras inseguridades, nuestra incredulidad, nuestra impaciencia, nuestra falta de amor al prójimo y así sucesivamente. Dios nos pone a prueba para que nosotros veamos tanto las virtudes que surgen en nosotros producto de la obra de su Espíritu Santo, como para que nosotros también seamos convencidos de pecados que aún nosotros ignoramos y que solo las pruebas pueden sacar a flote y pueden mostrarnos: oye, esto no lo había visto, definitivamente yo creía que yo estaba bien en esto, pero fíjate, se vino la prueba y salí reprobado. Me falta mucho más, tengo que orar mucho más por esto, tengo que rogar a Dios que me dé más amor, más paciencia, más benignidad, más templanza, más gozo, más fe, más longanimidad, más templanza. Y así sucesivamente, el fruto de su Espíritu Santo. En tercer lugar, a fin de Dios producir en nosotros nuestro bien espiritual, nos quebranta apartándonos del pecado. ¿Sí? La intención es remover el pecado en nosotros, pues este es el efecto que generaba la dolorosa cautividad en el pueblo de Israel. Cada vez que el pueblo era sometido al cautiverio y al sufrimiento a través de naciones paganas, Dios deseaba desarraigar de ellos su idolatría. Dios deseaba mostrarles su pecado y que ellos, al ver su pecado, pudiesen volverse de sus malos caminos y reconciliarse con Dios. Por esta razón, Dios nos prueba para que en medio de las pruebas surjan aquellas virtudes propias de la obra del Espíritu Santo en nosotros, pero también para que nosotros podamos ver más claramente aquellos pecados que muchas veces nosotros no conocemos. En cuarto lugar, a fin de producir nuestro bien espiritual, nos acerca más a Él. Las providencias hacen esto, sean buenas o malas. Las de misericordia nos llevan a amarlo más, ¿verdad que sí?
Cuando recibimos cosas buenas de Dios decimos, wow, cuánto te amo, Señor, qué bueno eres. Y esto no es malo en sí mismo. Muchas veces creemos que es por causa de una conveniencia, pero no. Los santos saben que las cosas que ellos reciben, ellos no las reciben por su desempeño, sino porque Dios en su gracia ha querido darlas. Y es bueno alegrarse en esto. Sin embargo, también Dios usa las providencias de aflicción para acercarnos más a Él y que nosotros veamos en medio del sufrimiento cuán pecadores, miserables y débiles nosotros somos y necesitamos de Él. En quinto lugar, a fin de producir bien espiritual en nosotros, Dios nos santifica a fin de conformarnos a la imagen de su Hijo. Las providencias, hermanos, de Dios son orquestadas y son para Él puestas en sus manos, para nosotros, mejor dicho, como moldes. ¿Saben? Dios nos va moldeando, coloca circunstancias similares por las que el mismo Cristo padeció. Mala fama delante de los hombres, calumnias en nuestra contra, mentiras, situaciones en las que se ve cuestionada nuestra integridad como cristianos. ¿No fue esto lo que vivió el mismo Señor? Él vivió esto. Él una y otra vez era acusado por todos a causa de esto. Y todas eran calumnias, a diferencia de nosotros, que en ocasiones son verdad. Pero en el caso de Jesús, todas eran calumnias. En ocasiones también, en los santos, son calumnias desinfundadas, prejuicios en nuestra contra, que Dios los usa como moldes perfectos para que nosotros seamos semejantes a Cristo. ¿No fue esto lo que el apóstol Pedro nos dijo? Aquel que recibiendo bofetadas, recibiendo insultos, ¿qué hizo? No abrió su boca. No abrió su boca. No porque él lo mereciese. Él sabía bien que él no merecía estas cosas. Él conocía su propia integridad, el Hijo de Dios. De hecho, nosotros en ocasiones sabemos que no merecemos algunas cosas que los hombres nos hacen. Sin embargo, Dios mismo nos enseña a que nosotros debemos ser como Cristo, aun cuando se diga de nosotros cosas que no son verdad. En sexto lugar, a fin de producir nuestro bien espiritual, Dios nos llama a la obediencia. Nuestros corazones son muy traicioneros y engañosos, ¿verdad que sí, hermanos? Muy traicioneros y engañosos. Las providencias ayudan a afirmarlos en el camino de la rectitud. Las misericordias nos obligan a la gratitud en servicio a Dios. Mientras las aflicciones nos recuerdan comúnmente que hemos olvidado y relegado nuestros deberes delante de Él. Cuando vienen las aflicciones, lo primero que, no sé si a ustedes les pasa, pero yo, ¿qué estoy haciendo mal? Ya va, pero ¿y por qué que viene esto por aquí? ¿Será esto consecuencia de mi pecado? Y es lícito preguntarnos esto, examinarnos si las cosas que estamos viviendo es por una falta de rectitud en nosotros, si es por un descuido en nuestras disciplinas espirituales. Es bueno pensar esto, es bueno examinarnos de esta manera. Y Dios usa las providencias de aflicción para que nosotros despertemos a la apatía espiritual a través de estas providencias. Muchas veces estamos súper apáticos, súper desanimados, no sé qué más, y rácata, viene la aflicción, y ahí, ¡ay, Señor! El Señor se hace uso de estas cosas para hacernos bien, porque nosotros, testarudos, necios, rebeldes, nos creemos autosuficientes. Creemos que podemos pasar por el valle de la sombra de muerte sin Él estar con nosotros. Pero cuando viene el valle de la sombra de muerte, todo lo contrario, nosotros decimos, aunque ande en valle de sombra de muerte, tú estarás conmigo. Entonces Dios usa la providencia de aflicción para volver nuestros corazones a Él,
a que nosotros necesitamos depender de Él, que necesitamos verdaderamente arrojarnos a sus pies, humillados y reconocer que no hay nada bueno en nosotros y que todo bien proviene de Él. En séptimo lugar, a fin de producir nuestro bien espiritual, nos alienta a nuestros deberes. En muchas ocasiones las providencias son aceite a la rueda de la obediencia. ¿Sí? Nos ayudan juntamente para la consolación, así como para el gozo de los que verdaderamente le aman. Incluso las aflicciones, pues dice las Escrituras que ellas deberían ser para nosotros, como dije anteriormente, una causa de gozo. Las providencias ensanchan nuestro corazón a la obediencia y tienen el propósito de proveernos gozo en los caminos de Dios. Cuando las providencias de aflicción vienen, nuestro corazón normalmente primero reconoce aquellas cosas en las que nosotros hemos ofendido a Dios y nos hace que nosotros volvamos nuestro corazón renovados a nuestro amor a Él, en amor a su persona, en fervor, en devoción a Él. En último lugar, a fin de producir nuestro bien, nos libera del amor a este mundo presente. Qué bueno es el Señor, que nos permite tener providencias de aflicción lo suficientemente amargas como para que nosotros deseemos irnos al cielo con Él. Pero muchas veces esto también revela nuestro pecado y lo que hay en nuestro corazón, porque cuando todo va bien, no, todo bien, Señor, no venga todavía, que todo aquí está bello. Pero cuando la cosa se achica y cuando las situaciones comienzan a apretar, ven, Señor Jesús, ven, tu iglesia te espera. Hermano, eso también muestra que nosotros amamos las cosas de este mundo profundamente y que las cosas temporales son las que muchas veces son el termómetro de nuestra felicidad. Y qué miseria tener que reconocer esto, hermanos. Qué duro es tener que reconocer que cuando las cosas van bien, nuestro corazón también parece que va bien. Pero cuando las cosas se ponen difíciles, entonces nuestro corazón comienza a dudar, comienza a amargarse, comienza a quejarse y deseamos entonces partir con el Señor. ¿Por qué no deseamos partir con el Señor cuando las cosas van bien? Cuando todo va prosperando. No, porque es que las cosas van prosperando y entonces a medida que van prosperando nosotros vamos invirtiendo en el reino de Dios. Sí, puede ser que sea cierto, es lícito, es válido y es bueno que los santos piensen de esa manera. Pero siendo sinceros con nosotros mismos, la verdad es que muy pocas veces pensamos así. Muy pocas veces pensamos de esta manera. Estas obras de la providencia, por medio de ellas Dios se deleita en hacernos todo tipo de bien. Es por medio de ellas que Dios nos perfecciona y nos conduce a sus brazos, entre muchas otras cosas buenas para nosotros. Pero quisiera invitarles a hacer una última pregunta al texto. ¿Cómo es que las obras de la providencia nos ayudan para bien? ¿Cómo es que ellas nos ayudan para bien? Ayudan como una medicina, ayuda en diversas formas a las diferentes partes del cuerpo, según la intención del amante médico de nuestras almas. Sí, el Señor sabe qué bálsamo colocar. Es así. Él es muy bueno con nosotros. Bien sabemos que por naturaleza somos corruptos, malvados, tan adversos a lo bueno que no es cosa fácil llevarnos a lo que realmente es bueno para nosotros, que es la obediencia y el amor a Él. Debido a la corrupción de nuestra mente y de nuestro entendimiento, necesitamos diversas operaciones del médico de nuestras almas para que las mismas sean llevadas a darle gloria, a darle honra, a amarle, a estimarle, a apreciarle, a preferirle. Y Dios, el buen médico de nuestras almas, muchas veces nos ayuda con los remedios más amargos, que no son venenos para nosotros, sino tan amargos que nos ayudan también a ver su amor por medio de ellos. Ellas también nos ayudan de manera conjunta.
Eclesiastés 7:14 dice, quiero decir, no es que unas nos ayudan más que otras, no, fíjense, Eclesiastés 7:14 dice, en el día del bien, goza del bien, sí, goza del bien, y en el día de la adversidad, considera, reflexiona, en el día de la adversidad, medita, sí, pongámonos introspectivos, profundos, meditemos en el día de la adversidad. Es lo que dice, porque Dios hizo tanto lo uno como lo otro. Así ambas obras de la providencia, sean de misericordia o de aflicción, poseen la misma intención de hacernos bien. Así como la lluvia y el sol contribuyen a la fertilidad de la tierra. Así como los engranajes en un reloj obran de manera conjunta a fin de que las agujas funcionen perfectamente. Dios, según su soberana, sapientísima sabiduría, nos envía la cantidad de providencias, sea de misericordia o sea de aflicción, para formar en nosotros el carácter de Cristo y hacernos bien. Por tanto, habiendo respondido a nuestras preguntas, podemos concluir que Dios en su voluntad ordena las obras de la providencia para hacernos mucho bien. Así como Job dijo en Job 23:14, podemos decir sin vacilar como él. Él dijo, Él, Dios, pues acabará lo que ha determinado de mí. Dios cumplirá sus propósitos en mí, decía el salmista. Asimismo nosotros podemos afirmar sin vacilar. Fíjense, sea que lo que nos suceda y sea como sea que vayan las cosas, hermanos, Dios es quien ordena y dispone todo. Contemplemos a Dios. Él está sentado en su trono de gloria. Él está sentado en la cúspide de todas las causas, orquestando todas las cosas para su gloria y para hacernos bien. Postrémonos delante de Él. Adoremos al único que es digno de recibir toda la adoración. Él quita, Él da. Él hiere, Él sana. Él da vida, Él la quita. Haciendo así lo que le place tanto con nosotros como con lo nuestro. Pues Él es Señor y Rey. Ahora bien, en cada providencia de Dios hay dos cosas que debemos destacar. En primer lugar, un consejo, decreto o propósito. Efesios 1:11 nos dice que Él hace todo según el consejo de su voluntad. Y su voluntad, nosotros bien sabemos que es buena, es agradable y es perfecta y es llena de sabiduría. Hay una admirable profundidad en el designio de la providencia divina, pues Él no hace nada al azar o por ventura, sino que todo lo hace con un propósito y todo lo que hace es producto de su infinita sabiduría. Muchas veces nosotros no entendemos ni lo más mínimo de aquello que nos sucede. Sobre todo cuestionamos esto cuando vienen las providencias de aflicción. Cuando vienen las de misericordia, ni preguntamos. Ni nos preguntamos por qué han venido estas. Porque son mucho más fáciles de recibir, son mucho más fáciles de digerir y de disfrutar. Pero cuando vienen las de aflicción, Él que conoce todas las cosas desde el comienzo hasta el fin, desde una sola mirada, con una sola perspectiva, ha hecho todas y cada una de ellas para su gloria y para hacernos bien. En segundo lugar, en cada providencia de Dios hay un interés por su pueblo. Quiero hacer un énfasis especial en esto, hermanos, para nuestro bien, para nuestro consuelo. Dios no hace las cosas con el propósito únicamente de ser glorificado. Él hace cada una de las cosas para recibir gloria a través del bien que nos hace. ¿Vemos esto? Dios es glorificado por medio del bien que Él nos hace. Jerusalén, año 60 aproximadamente, gran hambruna. Los hermanos estaban padeciendo hambre en Jerusalén y resulta que los hermanos de Macedonia y Acaya
Quienes tenían poco envían de sus recursos para aquella hambruna y saciar la necesidad que ellos tenían. He allí una providencia de aflicción. Dios, en su misericordia, les envía los recursos y dice el apóstol que estas cosas redundaron en acciones de gracias para con Dios y que Dios fue muy glorificado. Muy glorificado. La Escritura también dice que Dios añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Pero por qué? Porque la iglesia tenía favor para con el pueblo. La iglesia se hacía de obras de caridad para atender la necesidad de aquellos que también padecían. Y esto también es bueno para nosotros, para que Dios sea glorificado aún entre los gentiles, para que muchos vengan a la fe en Jesucristo. Entonces, hermanos, Dios tiene un interés por su pueblo en cada providencia. La sabiduría es una facultad que dirige todos los asuntos apropiadamente para alcanzar el fin deseado. Ahora, el fin de Dios en todos sus consejos es su gloria y el bienestar de su pueblo. Todas las cosas son para causar bien a sus elegidos y producir gloria para sí mismo. Su interés es la salvación del remanente escogido. Ese es el plan, el decreto eterno de redención. Cada acontecimiento está subordinado a su objetivo final. El amante consejo de la salvación de los suyos es el propósito por el cual Dios mismo dice que la tierra será llena del conocimiento de su gloria, como las aguas cubren la mar. Habiendo entonces profundizado un poco más en este asunto de las obras de la providencia, a fin de contemplar la majestad de Dios y su amor para con su pueblo, ruego a Dios que podamos sacar el mayor provecho de esto. ¿Cómo? A través de las siguientes aplicaciones. Ya estamos por terminar. Amado hermano, mi amado hermano, mi amada hermana, asegúrate de que participas de esta preciosa promesa. Ciertamente es un verdadero privilegio que todas las cosas obren para el bien de aquellos que aman a Dios, pero ¿eres tú uno de los que está amando a Dios? ¿Eres tú uno de los que ama a Dios, los cuales han sido llamados conforme a su propósito? Considera esto. En primer lugar, mira bien tus caminos. Examínate. No dejes que tu duro corazón te engañe. Cerciórate de que amas verdaderamente a Dios. Él ha dicho que Él ama a los que le aman, ¿cierto? Proverbios 8:17. Y es en base a ese amor que Él hace bien. Y los que reciben este bien, lo reciben porque pertenecen a Él. ¿Te profesas cristiano? Examina tu andar y ve si hay en ti un amor fuerte, sincero, un amor real por Dios. Y a ti, que no te dices llamar cristiano y estás aquí en esta hora por la providencia divina, asegúrate de lo que has escuchado sea para tu salvación y no para tu condenación. Te preguntarás, ¿y cómo sé que amo a Dios? Él dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. ¿No guardas sus mandamientos? Entonces no te engañes a ti mismo, no amas a Dios. Sé sincero contigo mismo. Sincérate delante de Dios y ven a Dios y pídele perdón por tus muchos pecados y por tu falta de amor hacia Él. Y conviértete de tus malos caminos. Arrepiéntete y confía en Cristo y serás salvo. Si eres uno de los que ama a Dios, entonces haz uso constante de esta bendita promesa. Es la segunda aplicación. Cuenta para ti lo que es verdaderamente bueno. Fíjate, mide bien cada una de las circunstancias con la medida correcta. Recuerda que Dios es el mayor bien del creyente, no su bienestar temporal.
La mayor felicidad de cada creyente es y reposa en Dios, no en la circunstancia en la cual éste está. La Escritura dice en el Salmo 34:10, los que buscan al Señor no tendrán falta de ningún bien. Si estás en escasez de bienes materiales, recuerda, Dios es tu mayor bien y la base de tu felicidad. Solo Dios es suficiente. Esfuérzate en conformarte en cada designio divino, en cada providencia. Analiza cada acto de la providencia y ve en qué te beneficia. Pregúntate, ¿cuál es el beneficio para mi alma? Según esto que me ha acontecido, ¿a qué me está conduciendo Dios? Recuerda que todas las providencias tienen el sello único, exclusivo del amor tierno de nuestro Salvador. No te inquietes con ansiedad descontrolada acerca de los eventos futuros. Satisfácete en la realidad de que sea cual sea las circunstancias, todo obrará para tu bien. Sí, descansa en esto. Sobre todo en que esa circunstancia que muchas veces se te hace insoportable es para tu bien espiritual y eterno. Muchas veces no logramos ver por qué las cosas suceden, sobre todo las malas, y no las saboreamos, ni las disfrutamos, ni agradecemos a Dios por ellas, porque estamos pendientes solamente de medirlas con el termómetro de nuestra perspectiva temporal. Pero si la medimos con la perspectiva eterna de aquello que Dios quiere formar en nosotros, dice la Escritura que Él viene a buscar una iglesia santa y sin mancha, sin arruga ni cosa semejante. ¿Y cómo piensan ustedes que Dios talla a Cristo en nosotros si no es a través de las aflicciones? ¿Es a través del sufrimiento? Sí. Sí. El llamado al cristianismo es un llamado al sufrimiento. Cristo mismo advirtió a los que le seguían: Señor, quiero seguirte hasta el fin. ¡Ey, ey, ey, ey! Las zorras tienen casa y cuevas. El Hijo del Hombre no tiene ni siquiera dónde recostar su cabeza. ¿Quieres venir conmigo? Las demandas del Evangelio. ¿Quieres ser mi discípulo? Toma tu cruz y sígueme. Da muerte a tus pasiones constantemente, cada día. ¿Quieres ser cristiano? No te inquietes con ansiedad descontrolada. Dios hará que eso que aún es insoportable para ti en el ahora sea de bienestar para ti en lo eterno. Sométete alegremente a la voluntad de Dios en cada aflicción. Ten en cuenta que Dios está al control de todos los eventos y que esta verdad debería ser una fuente continua de paz para ti. Haz como Job. Cuando venga la tribulación, recíbele bendiciendo a Dios por su amor y cuidado, sabiendo que cada tribulación traerá bien, aunque no sepas cómo. Recuerda que los mejores remedios son muy amargos, pero son para nuestro bien. No juzgues la situación antes de tiempo. Esto es algo que nosotros todo el tiempo cometemos el error. Juzgamos la situación antes de tiempo. Alguien me ofendió, algo malo me sucedió y no descansamos, no reposamos, no damos tiempo para que Dios nos muestre por qué estas cosas están sucediendo. Recientemente viví una experiencia como esta. Hermanos, si mi sollozar, mi llanto no fue normal, fue mucha tristeza la que me invadió por causa de mi avidez para juzgar las cosas sin esperar el tiempo. Dios permite que todas las cosas sucedan para formar a Cristo en nosotros. Recibámoslo, recibamos cada providencia con gratitud, con alegría, con contentamiento, por más difícil que ésta parezca. Esfuérzate en ser diligente en la oración. Sí, mi hermano, debemos orar constantemente. Recuerda que Dios ha de ser buscado incluso para las misericordias prometidas. ¿Sí? ¿No es esto lo que nosotros hacemos? Nosotros rogamos a Dios y le pedimos: Señor, manda más misericordias, envía más gracia a tu pueblo, no solamente espirituales, sino también materiales.
Tenemos necesidad de orar no solo en la adversidad, sino también en la prosperidad. ¿Sí? ¿Sí? No es que en la prosperidad debemos dejar de orar. En la prosperidad especialmente debemos orar para que nuestro corazón no se ponga en las riquezas. No se ponga en las comodidades temporales. Allí debemos ser más vigilantes. Más vigilantes. Porque con mucha avidez Satanás nos tienta para que nosotros comencemos a colocar nuestra felicidad en esas cosas temporales. Oremos continuamente. Señor, haznos bien por medio de esta providencia, sea de misericordia o de aflicción. Hagamos como David en el Salmo 57:2. Clamaré al Dios Altísimo, al que me favorece, al que obra que todas las cosas redunden para mi bien. Finalmente, que Dios reciba toda la gloria por el bien que recibimos en cada providencia. Glorifiquemos su sabiduría, su amor, su ternura, su cuidado como un padre que corrige cuando es necesario. Glorifiquemos su bondad. Glorifiquemos a Dios por su celo para con nosotros. Si todo procede de Él y todo es para Él, entonces exaltemos los designios de cada providencia divina, los consejos de amor divino, como Dios en todo ha considerado nuestras necesidades, porque Dios no nos ha desamparado. Él es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Finalmente, si Él hace que todo ayude para nuestro bien, hagamos todo para que redunde para su gloria. Repito nuevamente, hermanos, si Él hace que todas las cosas ayuden para nuestro bien, hagamos todo para que redunde para su gloria. Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Oremos. Oh Señor, sé que he dicho muchas cosas. Ni aún mi propia memoria es tan brillante para guardarlas todas. Somos tan limitados. Pero sé que a cada uno de mis hermanos, como te pedí en oración muchas veces, usaste alguna frase, algún texto, alguna verdad que alcanzó su corazón y lo hizo pensar acerca de cuán bueno es tú en todas circunstancias, Señor. Tú eres bueno todo el tiempo, Señor. No solamente cuando nos ocurren buenas cosas, sino también cuando nos acontecen cosas que, según nuestra percepción, son malas. Perdónanos porque somos tan cortos de vista, Señor. Perdónanos porque somos tan débiles y tan egoístas. Ayúdanos a ver más allá. Permítenos a crecer en el conocimiento de tu persona. Permítenos a ver, Señor, tu mano obrando en cada providencia. Como dijo un puritano, que detrás de cada aflicción está la sonrisa de Dios buscando hacernos bien. Ayúdanos a tener esto presente, Señor, porque es difícil para nosotros, está escondido y es misterioso muchas veces ver que alguna cosa mala, que alguna aflicción, dificultad, sea para nuestro bien, Señor. Pero tú que nos has enseñado esto, que nos has martillado con esta doctrina, Señor, por favor termina de formar a Cristo en nosotros, por lo menos un poco más. Que nosotros podamos crecer a la estatura del varón perfecto en nuestra oración, Señor. Ayuda a tu iglesia, ayuda a tus siervos. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por tu amor. En Cristo Jesús te lo damos. Amén.